Bienvenido, Pablo. Millones de gracias. Contigo me une una amistad menos duradera que profunda. O sea, para el poco tiempo que nos conocemos ha sido muy profundo. Y la verdad que me siento súper cómodo hablando contigo y por eso me apetecía que vinieras. Y como te he hecho spoiler justo antes de llegar, sobre todo me apetece porque muchas veces cuando comemos hablamos de la vida buena, ¿no? Eh, Déjame que te haga un preámbulo de porque esta es un poco la temática, ¿vale? O sea, nosotros en la Casa Vacía hacemos todo tipo de eventos y hace unos cuantos llega un tipo y nos dice, llevamos una hora hablando de ciberseguridad y China, Irán y lo que fuera, whatnot, ¿no? Y de repente llega uno y nos dice, no, esto está genial y tal, pero a mí esto me parece muy poco importante, ¿no? Y entonces ahí como que se me ocurrió hacer el podcast, o sea, hacer una reflexión sobre esto, porque claro, hay una frase que dice la familia Adams que es muy divertida, que es lo que es normal para una araña es caos para una mosca, ¿no? Entonces, claro, pensando en el tipo que estaba en esta charla, que luego me mandó un email y me pidió perdón y le digo, pero si de eso va la charla, o sea, la charla va de que tú digas la extravagancia que quieras, ¿no? Claro. De eso va la democracia, de hecho. Pues quería que habláramos sobre la vida buena, ¿no? Y entonces, sabiendo como tú, la fundación que lideras, que ahora si te parece, cuéntanos para que cualquier persona que la escuche lo sepa desde el primer minuto, quiero que indaguemos sobre ese tema y luego acabaremos, como siempre, hablando de lo divino y lo humano, pero cuéntanos un poco sobre tu fundación. Vale, genial. Pues bueno, interesante el tema. Un honor estrenar el podcast de la Casa Vacía. Rápidamente, Ayuda Efectiva es una fundación que recibe donaciones de gente como nosotros y las destina a financiar los programas humanitarios que salvan más vidas o ayudan de forma más significativa con esa misma cantidad de dinero. Sí, Entonces, este concepto de maximizar el impacto sí, o aspirar al menos a maximizar el impacto es algo muy ajeno a todo el mundo de la ayuda, sí, pero que creo que es esencial porque no somos para nada conscientes del coste de oportunidad en el que incurrimos sí, cada vez que ayudamos de forma un poco aleatoria sí. o que dejamos de ayudar porque se me ha olvidado, no me ha venido bien, ¿no? En el mundo hay una necesidad brutal, muy difícil de imaginar para gente en entornos como el que estamos Claro, ahora, niños que se mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades prevenibles, sí, y resulta que si optimizamos bien podemos tener un impacto ya, tremendo y transformar y salvar vidas, ¿no? claro, Y en mi opinión, hablando ya de una vida bien vivida, sí, ¿qué hay mejor que poder llegar a finales de tus días diciendo yo transformé y salvé vidas? ya, Yo no puedo imaginarlo, ¿no? Y creo que es algo sí, que no solo tiene un impacto tremendo en los demás, sino que tiene también un impacto tremendo en nosotros, ¿no? sí, Ayudar bien. sí. Bueno, quiero aclarar que cada vez que escuchas a Pablo, yo siempre se lo digo, me siento que estoy equivocadísimo en lo que me dedico. Digo, te voy a mandar el currículum. A mí me encanta cuando recibo el recibo de mi humilde donación, porque, o sea, te lo digo desde el lado del comprador, vamos a decir, Sí. porque te da la sensación de que has donado a un sitio en el que se han dejado todo su esfuerzo en que tu dinero esté bien empleado. Entonces es un prisma completamente nuevo, ¿no? O sea, es decir, yo llevo 1000 años haciendo temas sociales, ¿no? Como sabes, ¿no? Sí, sí. Y, joder, al final es mucho más fácil recaudar dinero cuando... Para nosotros lo que más hemos recaudado ha sido para enviar comida a Ucrania. Ujú. Claro, empieza Ucrania, de repente Europa, no sé qué, neuronas espejo, tal, y la peña empieza a donar un poco que te abruma, porque Sí. claro, entiendo que claro, tú estás todo el día analizando la eficiencia, ¿no? Claro, claro. O sea, hay una parte interesante y a la vez dramática de lo que Ya, hacemos nosotros, ¿no? Que es que nos enfrentamos a todos los sesgos, costumbres. A ver, en cierta medida es lo que nos hace humanos, ¿no? A veces la ya, inconsistencia, ¿no? Pero el de Ucrania es un ejemplo estupendo, ¿no? ya, Todo el mundo se vuelca en Ucrania. ¿Por qué? Cuando hay otras guerras, ¿no? sí, O sea, ¿por qué la gente se vuelca en Ucrania y no en República Democrática del Congo, por ya, ejemplo, ¿no? Entonces, podemos tener argumentos más o menos cínicos, sí, ¿no? Pero yo creo que el principal es que Ucrania de repente acapara las noticias. No se habla de otra cosa. Y si eres una persona decente, como creo que casi todos somos, sí, hay un momento que dices, oye, es que no puedo
mirar a otro lado, o sea, tengo que hacer algo. Ya. Y la gente actúa porque siente que tiene que hacer algo. Ya. Y eso está bien. El problema es que el mundo no es un remanso de paz en el que de vez en cuando hay una tragedia que te exige hacer algo. Ya. O sea, todos los días mueren, esto siempre lo digo, el equivalente a más de 2 jumbos estrellándose todos los días llenos de niños pequeños Ya. a causa de la malaria. Ya. Una enfermedad relativamente estúpida en el sentido de que la podemos prevenir muy A tiro de fácilmente. pastilla. Exacto, a tiro de pastilla. Y simplemente faltan los recursos. Ya. Y no acapara la atención. Nadie tiene el corazón en un puño por esos niños que están muriendo. Sí. ¿Por qué? Pues porque no están sometidos a esas imágenes permanentemente. Entonces todo el mundo llega y se vuelca en Ucrania. Pero en Ucrania, evidentemente, las escenas de un padre despidiéndose de su hijo en Sí. un autobús con las lágrimas, a mí se me caía el corazón al suelo. Y Ya. yo también no podía pensar en otra cosa, ¿no? Pero esos refugiados acababan en Polonia, o sea, en países de la Unión Europea, Sí. con recursos y capacidad de atenderlos. Sí. Y mientras tanto, en África hay sitios en que hay 1,5 millones de refugiados abandonados de la mano de Dios, recibiendo cero ayuda solo porque nos están exponiendo a ello. No nos están exponiendo a ello, perdón. Ya. Y no nos planteamos ayudarles. Y además, el drama adicional es que nuestra ayuda rendiría muchísimo más en esos países pobres en los que no hay nada. Y en cambio la destinamos a sitios que ya son ricos O de sea, por sí. que tú en tu día a día vives cada día aquello de que la esclavitud se acaba cuando empiezan las primeras fotos y las grandes familias dicen, pero ¿qué hacen estos señores sin derechos, no? O sea, Totalmente. O sea, es tremendo. ya, o Es sea, tremendo. la fotografía y el media, ¿no? O sea, Claro, eso es lo que mueve la reacción emocional, ¿vale? Pero yo, en cierta medida, estoy en una batalla contra la reacción emocional. ya, ¿Por qué? Porque hay una simplificación un poco infantil, que es decir, Sí. que eso es lo que nos hace humanos, ¿no? La emoción. sí, Pero no estoy nada de acuerdo, ¿vale? O sea, el que tenga un perro, Sí. una mascota, sabe que los animales tienen emoción. Y hay casos de empatía entre animales, se ayudan unos a otros, en la misma especie, entre otras, delfines acompañan Ya. a un enfermo. Entonces, la emoción es Bueno, algo... los delfines, joder, menuda especie, ¿eh? Has oído lo de los delfines, ¿no? bueno, Necrofilia, pedofilia. de todo, pero igual que los chimpancés, ¿eh? O sea, el chimpancé es adorable y ves a un chimpancé cazando monos y se te Ya. cae el mito rápidamente. Sí, O sea, sí, sí. son capaces, igual que nosotros, ¿no? De lo más enternecedor y lo más terrorífico. Sí, sí. Entonces, esa emoción es algo que viene programado evolutivamente desde muy atrás, ¿no? Ya. Y lo que nos hace humanos realmente es poder combinar la emoción con la razón, ¿vale? Ya. Y darnos cuenta de, oye, estoy sintiendo algo especial por Ucrania, pero si me estuvieran mostrando las imágenes de República Democrática del Congo, Sí. posiblemente sentiría lo mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a delegar mi criterio ético en lo noticiable, Sí. que esto, o sea, lo repito, estamos delegando nuestro criterio ético En en lo lo noticiable. noticiable. O voy a tomar yo mis decisiones como ser humano pensando, oye, quiero ayudar, ¿cómo Pero es ayudo que- más y mejor? Pero es que entonces quizá lo siguiente que hay que montar en la línea del altruismo efectivo es un medio de comunicación, ¿no? A ver, podría ser, pero ¿cuáles son las pegas? O al menos un paper, ¿no? Algo de academia. Sí. O sea, hay una pega y es que las tragedias silenciosas, como yo las llamo, Sí. no son noticias, son constantes, son continuas. Ya. Y la gente no quiere leer las mismas noticias todos los días, ¿no? Ya. La noticia es justo lo poco habitual, ¿no? O sea, que mueran niños en África subsahariana es una rutina, ¿vale? Esto es dramático, ¿eh? O sea, que sea rutina que mueran niños pequeños Ya. de enfermedades evitables es terrible, pero no es noticia. Si mueren, en cambio, en nuestro barrio o en nuestra ciudad, aunque sean 3 y allí sean 10.000, nos Sí. impactan mucho más esos 3 porque se salen de lo cotidiano, ¿no? Ya. Entonces creo que tenemos que ser... Creo que hoy en día cada vez somos muchísimo más conscientes de nuestros sesgos, ¿no? Sabemos que nuestras apetencias, por ejemplo, por el azúcar, ¿no? No deben guiar nuestro comportamiento. Entonces aplicamos razón y actuamos de forma diferente. Y vamos al gimnasio aunque da pereza. Y no nos tomamos el tercer postre, ¿no? Ya. Asumimos que lo que sentimos no tiene por qué ser la guía de decisión, ¿no? Pues en la ayuda necesitamos esa evolución. Tenemos que saber que lo que sentimos... la Perdóname empatía- una pregunta. Sí. ¿No puede ser que seamos muy jóvenes también? Digo, donando. Bueno, claro, O sea, el ser humano siempre tiene una curva de aprendizaje para dominar el fuego. Es que igual nos estamos todavía quemando, ¿no? totalmente. O sea, yo, a ver, a mí me da mucho respeto intentar hacer predicciones de evolución Ya. social, ¿no? Porque creo que siempre se rompen y es muy difícil ver hacia dónde vamos en conjunto, ¿no? Pero sí que creo que individualmente Sí. no nos han enseñado a ayudar bien.
¿vale? O sea, yo muchas veces pongo el ejemplo de el dinero, ¿no? El dinero en el cole es billetes de cartón y monedas, ¿no? Lo habrá visto tus hijos alguna vez, ¿no? O algo parecido. Bueno, yo directamente les regalo una colección de billetes este año, o sea, bueno, capitalismo a tope. Me parece muy bien, no esperaba otra cosa. Pero, claro, de niño el dinero es algo que cuentas, ¿no? Pero de mayor, no, te das cuenta que hay que ganarlo, hay que invertirlo con cierto criterio, tienes que tener cuidado con las deudas. Sí, el famoso interés compuesto. Tienes que manejar plazos, interés compuesto. Entonces acabas teniendo una versión adulta del dinero que no se parece a nada a la que tenías como niño pequeño, ¿no? Sí. Pero en la ayuda nos hemos quedado en que hay que ser majetes. O sea, nuestra formación respecto a la ayuda a los demás y el altruismo es hay que ser buena gente y no hay que hacer daño a nadie, ¿vale? Pero es que, vamos a ver, estamos en el siglo XXI y en un país como España. Y hay un dato brutal, que es que el español medio está en el top 5% de ingresos del planeta a paridad de poder adquisitivo. O sea, estamos en lo alto de una pirámide que no vemos porque en nuestro entorno todo brilla y es de colores y la luz se enciende todos los días. Pero claro, sales de España y la mediana mundial de ingresos, o sea, de los 8.000 millones de humanos, la persona que ocupa la posición central ingresa 211 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Vietnam, ¿no? Siempre dicen. Justo. Y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, somos unos privilegiados solo porque nos ha tocado la lotería del nacimiento, pero no lo vemos. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de esto y, sabiendo que estamos arriba en lo alto de la pirámide, creo que el criterio de que tenemos que ser majetes es un listón bajísimo. Es una reflexión muy interesante, sobre todo en días de fronteras abiertas, fronteras cerradas, cuál es nuestro valor añadido, ¿no? Sí. Porque, claro, o sea, yo por un lado digo, joder, qué gratitud debo de tener a España, ¿no? Considerando España casi como una ficción, ¿no? Porque ¿qué es España? Pues aparentemente para cada uno una cosa diferente, ¿no? Y yo tampoco voy a ser quien diga que es España, ¿no? Pero claro, por otro lado, o sea, dices, oye, qué honor, ¿no? Sanidad universal, 5%. Claro, es que tú sumas la sanidad universal, encima bastante eficiente, de las únicas cosas, bueno, o más bien barata, junto con el 5%, y claro, ya te colocan el 1% sumando el clima incluso, ¿no? Y por otro lado, claro, cruzas el estrecho y la crueldad más absoluta. Entonces, a veces me da la sensación de que ser español, por un lado, es un honor y por otro, la crueldad más absoluta, porque tenemos gente a escasos kilómetros que ya se quedan sin sanidad, ¿no? Es una cosa... Claro, es tremendo. O sea, yo sí creo que... Y esto es muy curioso sobre los mensajes de solidaridad, ¿no? Porque los mensajes de solidaridad suelen ser muy nacionalistas, en el fondo. Es, oye, comparto con mis compatriotas. Ya no me pidas que comparta con gente que está lejos, ¿no? Esos son ya otros. Entonces, yo creo que la política se queda cortísima. O sea, se queda cortísima. Por eso creo, bueno, por esto y por otros motivos, creo muchísimo en la acción individual, ¿no? Y en un concepto muy sencillo que es que la suerte va acompañada de responsabilidad, ¿no? Igual que la libertad va acompañada de responsabilidad. Y haber nacido en España es que es una suerte, es una lotería, ¿no? Es la mayor lotería que te puede tocar. Y la forma de ver esto es, claro, si yo te cuento que en el mundo, según donde nazcas, ya tienes un 50% de probabilidades de ingresar menos de 211 euros al mes, ¿no? Por esa mediana que decíamos antes. Y un 10% de posibilidades de ingresar menos de 70 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. Y te digo, oye, ¿qué te parece si rotamos aquí un globo terráqueo y con los ojos cerrados pones el dedo y ahí va a ser donde te reencarnes, ¿no? Yo no querría jugar a ese juego. O sea, prefiero... el velo de ignorancia. El velo de ignorancia. Es, oye, por favor, déjame en España, porque ahí fuera me puede pasar de todo, ¿no? Entonces, claro, no tenemos ningún mérito por haber nacido aquí. Y en mi opinión eso nos lleva a tener una cierta responsabilidad individual por hacer algo al respecto, ¿no? Una parte de nuestros recursos, sobre todo... Lo curioso es que, como la disparidad en recursos es tan grande, cantidades que suponen un sacrificio nimio para nosotros tienen un impacto enorme. Porque, claro, partimos de ayudar desde aquí a gente que está aquí, ¿no? Entonces, claro, hay tratamientos, los que financian la ayuda efectiva, mosquiteras, 5 euros, una mosquitera tratada con insecticida, distribuida, censada, comprobado que sigue ahí. Y son tratamientos que, cuando los aplicas a poblaciones, mejoran la salud brutalmente y salvan vidas, ¿no? Entonces, es que desde 5 euros al mes, que ni los notarías si se te cayeran del bolsillo o desaparecieran de tu cuenta, puedes empezar a tener impacto. ¿Tú por qué crees que evoluciona el Sapiens Sapiens? ¿Por la gente de fe o por la gente de razón? Más, no me digas las dos. O sea, digo, ¿cuál es el driver? A ver, es una gran pregunta. Yo creo que lo que ocurre es que hay un proceso en 2 pasos, ¿vale? Yo creo que la gente de razón está en el origen del cambio, pero el cambio no se extiende vía razón. El cambio se extiende vía fe, moda,
imitación, hábito. ¿Vale? Entonces yo creo que es un proceso en 2 pasos. Sí, es que fe y hábito es una palabra bastante más similar de lo que pareciera, ¿no? Totalmente. O sea, sí, ¿no? O sea, como que al final la fe yo siempre lo pienso, está muy cercana al hábito, porque digo, tú piensas las cosas 2 días, el tercero ya es hábito, ¿sabes? O sea, absolutamente, y ya no se cuestiona, o sea, ya es lo que se hace, es lo que se hace. Entonces, yo cuando me preguntan, oye, ¿y qué podemos hacer para que la gente done mejor y demás, ¿no? ¿Para qué? Pero para generalizarlo, ¿no? Para convertirlo en algo masivo. Yo digo, mira, es que yo ahí solo creo ya en la moda y el hábito. O sea, creo que igual que te lavas todos los dientes y ya no cuestionas por qué lo haces, pues es que creo que si has nacido en España, donar una parte de tus ingresos debería ser una rutina, pues, por supuesto, o sea, pero ¿cómo no lo voy a hacer? ¿No? Debería ser algo que no se cuestiona, no debería ser algo ni que se decida, ¿no? Es algo que está predecidido, por hecho. porque es lógico, además, ¿no? sobre todo, joder, tío, a la gente que se le llena la boca con las carreteras y los hospitales, joder, aquí lo tienes, ¿sabes? Mejor que esto no lo va a haber. Tremendo, tremendo, justo. O sea, es muy curioso cómo valoramos lo social localmente y luchamos por ello y nos indignamos si se cuestiona. Y ahí fuera hay gente que no tiene lo más básico, o sea, que no tiene ni siquiera una nutrición adecuada, ¿no? O sea, ni siquiera la seguridad de poder beber agua sin contagiarte una enfermedad diarreica, ¿no? Y eso nos parece totalmente rutinario, normal y... Hay un libro de Escotado, Caos y Orden, que igual lo hemos hablado porque hablamos mucho de libros, que la segunda parte es un alegato de la eficiencia, ¿no? O sea, al final él habla mucho de Prigogine, que Prigogine es un ruso belga, vamos a decir, o sea, exiliado en Bélgica. Muy curioso porque el tipo, familia de filósofos, y el tío se hace químico y gana el premio Nobel. Pero claro, pero gana el premio Nobel con una idea muy filosófica, que les pasa a muchos, ¿no? A Einstein y tantos otros, ¿no? O sea, tenían una parte filosófica muy grande, ¿no? Solo hay que escuchar el destructor de mundos y ese alegato que hacen, ¿no? Después de la bomba atómica, ¿no? O sea, hay una mezcla muy grande, ¿no? Entonces, Prigogine lo que propone, o sea, el tipo se da cuenta que la ley de entropía se queda corta, básicamente, ¿no? Entonces, lo que dice es, las cosas van del caos al orden, van del orden al caos, y encuentra una cosa que él le llama estructuras disipativas, que significa que del caos vuelven al orden, ¿vale? Y a mí lo que me encanta de vosotros, cuando te oigo, es que hacéis eso. O sea, vosotros lo que estáis es intentando partir del caos, de la donación, y llegar al orden, porque al final, o sea, tú estás buscando un cambio de comportamiento sin ninguna moralina. Porque, es decir, tú ya la bondad la das por hecha. O sea, tú no estás diciendo, no, es que somos todos unos misántropos y a ver qué hago. No. Tú estás diciendo, no. O sea, digo, la gente está donando, simplemente están donando mal, ¿no? O sea, estás intentando, dentro del caos, volver al orden, ¿no? Exacto, poner orden. Y en el fondo, o sea, vuelvo a lo de dar nuestra mejor capacidad como humanos, ¿no? O sea, tenemos una cultura muy peculiar respecto a la ayuda, ¿no? Una es la del voluntariado, ¿no? El voluntariado, la exaltación del voluntariado sobre el profesionalismo es una de estas cosas que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Yo pongo un ejemplo muchas veces que es, si tu hijo está enfermo y necesitas que le opere un neurocirujano, ¿qué prefieres? Uno bien pagado, ¿vale? Que a lo mejor va a llegar en su Porsche Cayenne, ¿vale? Pero hace esto todos los días, está formado, bien pagado y tiene todos los recursos, o uno voluntario que, oye, a ver qué material consigue un poco porque... Y que lo haga en su tiempo libre y cuando ya está cansado, porque eso sí que es ayudar de verdad, cuando hay sacrificio, ¿no? O sea, fíjate qué absurdo es. No, vamos a ver, cuando mi hijo es quien está impactado, lo que me importa es el resultado. Pero ahora, cuando me pongo a opinar sobre la ayuda a los demás, ahí ya valoro el sacrificio, el tal, otras cosas, y el impacto me da igual. Entonces, yo quiero orden y quiero profesionalidad. Recuerdo los primeros ministros de Trudeau. Todos eran como el ministro de Cultura era prácticamente Denis Villeneuve. El ministro de Deporte había ganado una medalla olímpica, ¿sabes? Es como cuando nosotros nombramos a Pedro Duque, dije, joder, se puede dudar de todos los ministros, pero a Pedro Duque, lo puede hacer mal, pero está bien, ¿no? Es como si te dicen, no, ministro de Cultura y Deporte, Rafael Nadal, dices, pues igual es un inepto, pero bueno, hemos tirado alto, ¿no? O sea, es el del Porsche Cayenne que dices, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero tirar alto y yo quiero que cuando yo ayudo con mi dinero, que lo hago, ¿vale? O sea, yo no monto ayuda efectiva para... Mi motivación fundamental no era conseguir el dinero de otros, era que yo quería donar bien, ¿vale? Y todos los que lo montamos estamos entre los grandes donantes de ayuda efectiva, ¿no? Entonces, oye, yo no quiero que mi dinero vaya a un grupo de voluntarios bien intencionados que van a viajar ahora a Malawi a ver si pueden ayudar. No, yo quiero gente que
oye, tiene todo estudiado a la perfección, la malaria, la efectividad de los diferentes tratamientos, las causas de malnutrición, y quiero que sea gente que me pueda dar datos, que pueda invertir en medición. O sea, hay que Pero tú, gastar por dinero en ejemplo, medición. o sea, ayuda efectiva tiene un encaje con Cáritas, por ejemplo. O sea, ¿se podría eficientar Cáritas? A ver, aquí hay dos conceptos parecidos, pero no iguales, ¿vale? Sí. Entonces, ¿se podría eficientar Cáritas? Estoy seguro de que Cáritas Pero puede... sería mejor cerrarlo, no es nada. Nada. Estoy seguro de que puede trabajar de forma más eficiente, o sea, Ya. puede utilizar sus recursos de forma más profesional, optimizar y priorizar aquello que tiene un mayor impacto, Sí. ¿vale? Pero la pregunta adicional que nosotros nos hacemos es, Sí. vale, pero cuando yo llego con un dinero adicional, yo quiero mejorar el mundo, Sí. ¿qué es no lo más eficiente, sino qué es lo más coste efectivo? Ya. ¿Qué consigue un mayor rendimiento con mi misma cantidad de dinero? Sí, sí, Entonces sí. yo ya me hago la pregunta de, oye, ¿1.000 euros ayudan más en Cáritas o ayudan más suplementando vitamina en Malawi? Ya. ¿Vale? Entonces aquí habrá gente que te diga, no, hombre, no, ¿cómo vas a comparar? No, pero es que la realidad es que tenemos recursos escasos, limitados. Sí. Entonces, siempre, aunque nos moleste, Sí. estamos decidiendo, porque el dinero que va a un sitio no va a otro. Una pregunta que no quiero que se me olvide, discúlpame. Vale. Tengo dos cosas que se me van a olvidar, debería haber traído papel. Vale. La primera es, ¿vosotros estáis muy cerca de la tecnología? Porque claro, la tecnología es lo que eficienta el proceso. Claro. O sea, tenéis los ojos, las orejas muy... Vamos a ver, o sea, nosotros somos unos optimizadores brutales en todo lo que hacemos. O sea, ayuda efectiva. Este año hemos movido 1,8 millones de euros a los programas más efectivos. El equipo, siempre digo, es 3,5 personas. Ya. O sea, es junto conmigo, otras 2 personas y una media jornada. Ya. Entonces, lo que hacemos solo es posible porque optimizamos y automatizamos a muerte. Entonces, en nuestros propios procesos, la gestión de las donaciones, tecnología a lo bestia. En la ayuda a los demás... No, yo me refiero en la ayuda, me Vale. refería en la ayuda. Vale, en la ayuda a los demás, esto es paradójico a veces, ¿vale? Porque desde nuestra visión occidental, digamos, pensamos que cuando un problema no está resuelto es porque falta innovación, ¿no? Y mira, es que el asfalto se agrieta, hace falta un nuevo asfalto. Pero Total. cuando vas a sitios más pobres, simplemente es que, oye, si hay una pastilla y es efectiva, o sea, la vitamina A, la deficiencia de vitamina A, que es la mayor causa de ceguera en la infancia, Sí, me se contaste. soluciona con 2 gotas en la boca de un niño con un coste de 2 euros al año. Sí. ¿Vale? Entonces, o sea, no es un problema de superinnovación, Sí. es que no estamos priorizando O sea, estas es que cosas. estamos mucho más cerca del escorbuto de lo que pensamos. Absolutamente, o sea, absolutamente. Es acojonante Claro, escucharte. claro. Entonces, no necesito IA ni blockchain, eso es Ya. cierto, para resolver la vitamina A. Necesito que a los niños se les dé Ya. esa gota en la boca. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que no necesitas IA ni blockchain, pero es que la IA y el blockchain es lo que te puede hacer en muy poco tiempo que le llegue la gota antes. O sea, digo que el blockchain no es el disruptor, blockchain es el eficientador, en mi opinión. Estoy de acuerdo, pero hay una pieza previa que es la voluntad. Ya, ¿vale? ya. Entonces, creo, y esta es la parte en la que a lo mejor sería un poco más crítico, pero creo que tampoco, porque cuando hablas a nivel social y global, Ya. la crítica significa poco, ¿no? Pero no tenemos la voluntad como humanidad, Sí. no tenemos la voluntad realmente de resolver estos problemas Ya. con los que podríamos acabar de forma muy fácil y barata. O sea, Ya. gastamos los recursos en otras cosas. Ya. Cuando ves estadísticas, o sea, hay una forma muy curiosa de representar estas cosas, ¿no? Es que gastamos más en helados de fresa, Ya. ¿no? que en suplementación de vitamina A. Ya. Pues Cuando se podría meter la suplementación en el propio lado. se podría meter. De hecho, un programa muy interesante, por ejemplo, muy Sí, efectivo. aquel de Danone y tal, ¿te acuerdas? Sí. Pues en la India lo que se hace es fortificar la harina en los molinos, Claro. ¿vale? La gente solo consume algún tipo de harina o de legumbre en Ya. general en los países pobres y, claro, tú podrías intentar llegar con suplementación a cada uno, Ya. pero eso es muy caro. Si suplementas la harina en Sí. origen, que no se puede hacer para todos los micronutrientes, pero para algunos sí, hierro y ácido fólico, acabas con las anemias y acabas con las deficiencias. Sin un cambio de hábito, sin la necesidad de un tener que hacer cambio. nada. Entonces, claro, hay que buscar siempre esas soluciones inteligentes y es curioso el peso de la logística en la ayuda, o sea, es total. clave. Sí, sí. clave. Yo cuando hablo de eficiencia pienso todo el rato en logística, ¿eh? Sí. Justo. De nuevo, entonces, claro, imagínate, o sea, es que imagínate que GLS Sí. o DHL dijera que no, que van a trabajar con voluntarios, ¿vale? Ya. Cuando vengan, cuando puedan. Imagínate, o sea, que te llegaría el paquete de Amazon. Ya. Evidentemente no, ¿no? Pues Ya. tampoco llegaría la medicina que necesita el niño a su boca. Cuando empecé la ONG, una que empecé hace 15 años y tal, y de repente conocí a un piloto de Iberia y el tipo básicamente un encanto, y el tipo me metía medicamentos para Latinoamérica si había hueco, pero tío, como
te he mandado, voy a decir una tontería, pero 1000 kilos, o sea, te he metido ahí una tonelada y a ver qué pasa, es que iba el vuelo vacío y tal, ¿no? Y yo pensaba, es increíble que esto no esté estructurado, ¿no? Claro. ¿Y qué me pasó, tío? Que el pavo un día me llamó y me dijo algo así como, me ha contratado Air Europa y te has quedado sin negocio. Claro, joder, habíamos mandado ya a todos los países y tal. Yo recuerdo además que el tipo me llamaba y me decía, Alejandro, creo que va un vuelo mañana vacío, tú me puedes conseguir una tonelada de medicamentos. Y sí que es verdad que, claro, como era muy emocional el tema y era muy sencillo, era como, llamaba a 5 farmacias, todos se ponían a donarme y lo mandábamos a República Dominicana. Pero yo pensaba, si yo a si de alguna manera se pudiera dar un framework a este hombre de decirle, oye, tío, avísame con una semana de margen y yo me estudio qué necesita cada país, y es increíble porque, claro, es que a veces, o sea, a mí lo que me gusta de lo vuestro es que es un movimiento muy natural, ¿no? O sea, digo, natural desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? O sea, es la naturaleza abriéndose paso, ¿no? A lo que te dedicas tú realmente. O sea, lo puedes ver así, lo puedes ver así, sí, sí. O sea, me has dejado pensando en el piloto y es que es muy buen ejemplo porque ¿quién no admiraría a ese piloto? Es admirable, ¿no? Pero creo que idealizando lo pequeño cometemos el error de no pensar en lo que se puede ejecutar a escala. Total. Y evidentemente ya es menos motivador, o sea, por el efecto de la víctima identificable, ¿no? Sabemos que motiva menos a la gente ayudar a un niño concreto, motiva más, perdón, ayudar a un niño concreto que ayudar a 10.000. ¿Vale? Pero, de nuevo, corazón y cabeza, ¿no? La cabeza nos dice que si podemos ayudar a 10.000 con el mismo coste, es mejor ayudar a 10.000, ¿no? Entonces, estas cosas que nos suenan poco altruistas, como la escala, la optimización de los costes, son vitales, porque la necesidad ahí fuera es enorme. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo creo mucho en el voluntariado, ¿eh? Digo, pero creo mucho por todo lo que ocurre después. Sí. O sea, digo, el voluntariado en ese día da igual. O sea, creo que el voluntariado está tirando el centro al área, no está rematando el gol, ¿sabes? Claro, yo... Te está abriendo el corazón para que luego tú utilices la cabeza, ¿no? De hecho, me alegro de que lo saques porque yo con lo que soy crítico es con hacer solo voluntariado, ¿vale? Entonces, te pongo el ejemplo más exagerado posible, ¿no? Pero imagínate que Elon Musk, ¿vale? De repente hace una rueda de prensa y dice, oye, he decidido que voy a ayudar a los demás, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, todos los domingos... Bueno, es lo que está haciendo ya. Ya, pero bueno, pero estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. No vamos a entrar, o sea, aceptamos que el capitalismo crea riqueza y crea bienestar, ¿vale? Pero imagínate que dice, oye, quiero desarrollar una vertiente solidaria adicional, entonces he decidido que todos los domingos voy a ir a repartir sopa a un comedor social. Bueno, perdóname, es que Elon alguna vez ha dicho en Twitter, si alguien me propone un plan eficiente, ¿no? Sí, sí, él lo haría, ¿vale? Entonces, ¿vale? Parecería extraño, por decir algo, que la persona con más recursos del mundo decida que la mejor forma de ayudar es repartir sopa en un comedor social, ¿vale? Entonces, ¿eso significa que es malo que Elon reparta sopa en el comedor social? En absoluto. Mucho mejor que si no lo hiciera. Va a tener contacto con otras realidades, le va a hacer mejor persona, ¿vale? Le va a inspirar y le va a llevar a hacer más cosas, ¿no? Como tú decías. Pero siendo un hombre que tiene billions, a lo mejor una parte de tus recursos también se puede utilizar para que no seas tú el que reparte sopa, sino que haya 1000 personas repartiendo sopa mañana, ¿no? O para mejorar la cadena de suministro, para que no haga falta repartir sopa, ¿no? O sea, creo que tenemos a veces una frase de cada gota cuenta que nos permite darnos una palmada en el hombro muy fácilmente, ¿no? Y yo creo que tenemos que combinar humildad con ambición. Son dos cosas que no suelen ir juntas en absoluto, ¿no? Humildad porque no entendemos desde aquí cómo es vivir en pobreza extrema en Sierra Leona, ¿vale? No lo entendemos. Y desde aquí, con nuestra idea brillante, lo normal es que lleguemos con algo que no funciona allí. Entonces, todo lo que queramos hacer, hay que hacerlo hablando con la gente. Tú lo has hecho hablando con mujeres en Latinoamérica, ¿no? Y tus preconcepciones se cayeron todas cuando hablaste con ellas, ¿no? Pues en cualquier sitio ocurre lo mismo. Entonces, humildad. Pero por otro lado, ambición. Oye, ¿por qué hacer un poquito si podemos hacer mucho más? Oye, esa ambición que nos lleva a crear empresas, a querer más para nosotros, a querer un futuro mejor para nuestros hijos, pues llevemos esa ambición a los proyectos de ayuda. A mí la sensación que me da cuando hablo con gente, yo tengo 1000 cosas, ¿no? Entonces, al final, oye, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo, ayudé a montar una empresa que es un fondo inmobiliario para gente sin hogar, o doy créditos a mujeres, o tengo unas librerías. Y entonces la gente va viendo, o sea, te van escuchando y la gente quiere ayudar, creo que te lo he contado una vez, y entonces todo va bajando hasta que les salta la luz roja y dice, vale, a partir de aquí es cuando yo quiero ayudar. Entonces, para mí siempre lo peor, el peor donante que tengo, o donante o inversor,
es el que me dice, vale, pues te doy libros. Entonces, eso es como lo peor. O sea, puede ser que no me ayude con nada. Es como nada, me da libros, luego ya pues puede hacer voluntariado y se viene una vez a la semana y nos ayuda a ordenar libros y tal. Luego invierte en mi crowd o invierte en techo, ¿no? Pero hay un escenario que es que, claro, entonces depende de la conciencia del tipo, ¿no? O sea, como que... otra cosa que me pasa, que es el mismo razonamiento, es que yo me siento con tíos que tienen 100 kilos o que tienen 10 y los dos invierten la misma cantidad. Totalmente. Es una cosa increíble, ¿verdad? No hay ningún tipo de proporcionalidad. Hay un anclaje. En las donaciones a ONGs son los 20 eurillos al mes. Ya. ¿Vale? O sea, entonces, la gente dona 20 euros al mes cuando ingresa 20.000 euros al año Ya. y cuando es directivo en el Santander e ingresa 20 800.000 al año, sigue donando 20 Bueno, eurillos es que al tú mes. sabes lo que me pasa a mí, que yo me voy dando de alta en ONGs y de repente hay un momento del año que me doy de baja, porque Sí. digo, pero bueno, a mí, o sea, esto y luego me da el ataque del altruismo efectivo y tal, o me da el ataque de decir, joder, yo, ¿por qué no estoy invirtiendo en mi crowd y por qué estoy, ¿sabes?, diversificando esto, ¿no? Me pasa mucho también con Patreon, ¿no? O sea, Sí, como que Patreon me claro. pongo a apoyar a Peña y luego digo, pero si este luego me cayó mal, ¿sabes? O sea, como que hay un momento que haces como limpieza de causas, ¿no? O sea, Y es bueno, es bueno. O sea, yo ya. recomiendo, o sea, hay una práctica que nadie hace, pero es oye, una vez al año, Ya. cuáles son mis ingresos, Ya. cuánto estoy destinando a ayudar a otros y cómo optimizo esto. Ya. Entonces, eso es mucho mejor y además te elimina Ya. esa presión de cada vez que alguien te para por la calle Ya. para contarte una tragedia, ¿no? Porque en ese momento no puedes pensar, no sabes si... ¿Y cómo solucionas, perdona que te he No, no. interrumpido, ¿eh? ¿Cómo solucionas cuando la gente dice, no, yo es que estoy muy centrado en ayudar a mis hijos? Porque esa es la gran farsa de toda esta película, ¿no? Claro, vamos a ver. O sea, el tema es que me parece estupendo que ayudes a tus hijos. O sea, aquí la gran trampa es el pensamiento binario, ¿no? Es, Sí. oye, como estoy centrado en mis Ya. hijos, no puedo ayudar a los demás. No es cierto, porque tú estás gastando 3.000 euros al mes en los colegios, en el British de tus hijos Sí. y tal y cual, y podrías perfectamente donar 100 y tendría un impacto enorme en los países más pobres, ¿no? Entonces, la lotería del nacimiento nos lleva Sí. a un mundo en el que paradójicamente es que no tenemos que renunciar a nada. Fíjate, hablando contigo me estoy dando cuenta que, claro, que es que para que vosotros os impongáis, cuando digo os impongáis, digo que sea esto masivo Sí. y que la gente se tome esto igual que el coche eléctrico, de decir, me gasto tanto en gasolina, es que al final debería ser lo mismo, ¿no? Esto es como comprarte un coche eléctrico, dices, oye, no solo tiene el impacto medioambiental, sino además el impacto económico, o sea, en realidad estás donando a causas que estás un poco, entre comillas, perdiendo el tiempo, ¿no? Si no es la más eficiente, ¿no? Bueno, claro, sí, o sea, bueno, coste de oportunidad. Para mí Ya, es que ese coste de concepto de coste de oportunidad. oportunidad y hay que ser muy conscientes. Y eso por un lado. Y por otro, claro, es que es como de cuna, ¿no? O sea, es como o sea, la sensación que me da es que vosotros deberíais estar contándoselo a los niños como cuando Sabater proponía tener educación para la ciudadanía. O sea, O sea, yo doy charlas en colegios cuando Claro. me invitan y demás y me encanta y hacerlo va por ahí, ¿no? y creo que tiene sentido. Ya. Aquí hay un punto, claro, también creo el tema de la ambición es un tema complicado, ¿vale? Creo que puedes pecar de No demasiada podría ambición estar más de acuerdo. y te puedes ir al otro extremo Sí. y tener tan ambición y plantear algo tan inalcanzable que te quedes en Ya, nada, ¿no? ya. Entonces, claro, yo intento quedarme en un rango Ya. en el que puedo visualizar el impacto, o sea, tengo paciencia y me lo planteo a largo plazo Sí. y construir poco a poco, ¿no? Pero intento estar ahí, ¿no? En esa gama media. Entonces, yo tampoco estoy pensando en esa transformación social definitiva Ya. porque, bueno, pues porque tengo todo por hacer, ¿no? Es que tenemos 4.000 donantes, Ya. pero podría ser 40.000 perfectamente, ¿no? Entonces, tengo allí objetivos alcanzables, claros, a los que puedo llegar sin tener que transformar toda la sociedad. Creo que por el camino, Sí. esas mentes que han cambiado acaban transformando a otras, ¿no? Y el cambio social Y una pregunta. puede llegar a ocurrir. Que es una cosa que me pasa a mí mucho, ¿vale? O sea, yo muchas veces, yo llego al supermercado y me dicen, ¿quieres escuchar esta ONG? O al supermercado o al gimnasio, donde sea que hay típica mesa, ¿no? Y como que le digo, joder, es que yo ya me dedico a esto y tal, y ya tengo muchas cosas en las que estoy metido y tampoco... Pero claro, ¿no crees que por un lado nos estamos cerrando a otras alternativas? Es muy buena pregunta, ¿vale? Yo creo que algo que desbloquea muchos agujeros, a muchos callejones y salidas mentales, es pensar en tu ayuda como un portfolio. Entonces, creo que si piensas en portfolio, tú ya puedes decir, oye, mira, voy a dedicar un 80% de mi ayuda a lo que sé que es lo más efectivo hoy, ayuda a la gente más pobre del mundo, y eso es que salva vidas, ¿vale? Ya. Entonces, sé que eso lo tengo optimizado, pero me permito tener un 20% adicional ¿Lo hacéis vosotros? para...
O sea, como hay una No, parte... como ayuda efectiva no, pero yo individualmente lo hago, Vale. por ejemplo. Yo lo Sí, hago. sí. O sea, yo concentro la gran parte de mis donaciones en ayuda efectiva, pero tengo otra parte que es proyectos con los que he tenido una conexión especial. Me parece heroico lo que hacen. Es posible que no Y sea lo más quieres efectivo, pero conectar, quiero ¿no? seguir apoyándolos. Y me Ya. permito cosas que pueden surgir en un momento. Ya. Y me permito a lo mejor otras cosas como, creo que Wikipedia tiene que existir y voy a donar a Wikipedia o tu Como Patreon, yo. ¿no? El que sea. No, mi Wikipedia Vale. me fascina. Pero- y siempre pero me esta doy idea de del baja. portfolio es Está buena. tan mal hecho Wikipedia la donación, tío. No me cogen nunca la tarjeta. Se da de... Es una cosa increíble. Y digo, el dinero que se debe estar pidiendo... Bueno, en fin. Sí. Pero sí, Wikipedia es que es la primera que deberíamos donar. Yo siempre digo lo mismo. Claro, yo creo que todo lo que es infraestructura de la que tú te beneficias y si crees que el mundo es mejor porque eso existe, dona. Totalmente. Mira, nosotros la librería existe por eso. O sea, la librería existe por filantropía de la gente. O sea, la librería existe porque el ser humano, en vez de dar... por cierto, se llama Tu Librería, para aclararlo. Existe porque la gente, en vez de dejar 30 céntimos por el libro, deja 3 euros. O sea, la gente puede dejar lo que quiera en la librería, pero casi ninguno elige 30 céntimos. Es muy bonito, ¿sabes? Claro que sí. Porque, claro, es básicamente la gente cuando piensa 15 segundos dice, prefiero que esto exista que no exista, ¿no? Y creo que con ayuda efectiva a mí me pasa una cosa parecida, ¿no? O sea, lo necesario es que existáis, yo creo. O sea, como que haya esta manera eficiente de ayudar a la gente, creo que es necesario. O sea, como a la altura de la carretera, como te decía antes, ¿no? O sea, la sensación que me da es que en el imaginario popular esto debería ser educación, carreteras y ayuda efectiva, ¿no? O sea, yo lo creo así y por eso dedico mi vida ¿Por a qué esto. la gente le tiene tantas ganas, tío? Cuando le metieron Sí. en la cárcel al tipo este del pelo rizado, Sí. y que le encantaba la ayuda efectiva y tal, la gente se echó en contra de esto. ¿Por qué? Claro, yo creo que hay varios motivos. Por el statu quo. Hay una mezcla, ¿vale? Hay una mezcla o sea, primero, si todo el mundo en el fondo es malo, Sí. eso nos quita toda responsabilidad individual, ¿vale? O sea, Porque cuando mi hija me dice que ha suspendido, pero que no me preocupe que han suspendido todos, todos. exacto, ¿vale? Entonces, está este elemento. Entonces, yo creo que un cierto grupo ruidoso de Sí. personas, cínicos, te diría, están deseando ver caer a los supuestos santurrones, ¿no? Pero Entonces, vosotros sois ceros santurrones. no, nosotros somos O sea, a mí cero lo que me santurrones. encanta del altruismo efectivo es que hay cero moralina. Cero santurrones, ¿vale? Pero Sam Bankman-Fried, que es este Sí. del pelo rizado que comentas, Llevaba ese rollo. no llevaba ese rollo, pero era un, primero, millonario de criptomonedas, ¿vale? Ya. Ya solo por eso ya hay mucha gente que ya te tiene ganas, ¿vale? Por muchos Ya. motivos. Pero segundo, él decía, Sí. y en su retorcida mente puede que una parte de ello fuera cierto, que su objetivo de hacer fortuna era donarlo para ayudar a los demás de la forma más efectiva. Sí. Y de repente se revela que este tío Sí. ha cometido un fraude y su fortuna está basada en robar el dinero a sus clientes, ¿no? Entonces es como... O sea, robaba el dinero a los clientes y lo donaba. O sea, era Robin Hood. La locura es que este hombre ciertamente ya estaba empezando a donar cientos de millones de dólares al año, ¿vale? Su fortuna era mucho mayor. Sí. Pero, ¿qué pasó? Oye, ¿pensó que el fin justificaba los medios absolutamente? ¿Pensó que él era mucho más listo que todos los demás? No, yo creo y que pensó que tendría era más rico, la ¿no? capacidad de arreglarlo. No lo sé. Ya. Era un personaje especial, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que, claro, la prensa, ¿a quién asocia con el altruismo eficaz? ¿Al que está fortificando la harina en los molinos de la India? Ya. ¿Al que está repartiendo vitamina A? ¿O al millonario de criptomonedas que ya sabía yo Qué que era horror. falso? Entonces, Ya. claro, la culpa por asociación, además, da muchísimo juego, ¿no? O sea, Sí. esto se aplica todos los días, ¿no? Entonces, lo jugoso y lo llamativo se ha presentado como la totalidad Sí. del altruismo eficaz, cuando en realidad es una minoría absoluta, porque frente a un Sam Bankman-Fried hay miles de personas trabajando en las formas más efectivas de ayudar a los demás y dejándose la vida para encontrarlo y optimizando el Déjame que te haga una pregunta sobre este tema, que ya he tenido varias oportunidades y se me ha ido el Sí. tren. Yo he trabajado algunas veces con ONGs que han sido montadas, asociaciones y tal, desde grandes consultoras. Te estoy hablando de las top 3, ¿vale? Y tengo 2 casos en las que enseguida se ha jodido. O sea, como que tú al final ves maneras en las que una ONG sea eficaz al 100% o rápidamente se estropea el sistema.
Yo creo que hay muchos incentivos que llevan hacia ese estropeamiento del Ya, que tú hablas. ya. La autoperpetuación es uno de los, O sea, te lo por digo, ejemplo. perdón, Sí, sí. te lo digo, perdona que no te lo he dicho, te lo digo porque estas dos que yo conozco, que no quiero decir nombres de ningún tipo, pero vamos, una es en Latinoamérica y otra es en España. Y ya los que trabajan en la ONG, que eran empleados de la superconsultora, lo hacían peor que en la consultora. Ya, ya. Es curioso, ¿eh? Es Es que daba curioso. miedo cuando veías a los tíos vaguear. Decías, joder, tío, si trabajabas 14 horas, ¿por qué ahora trabajas 7? Claro, claro, es tremendo, es tremendo. O sea, yo creo que una ONG puede tener el mismo riesgo que un funcionariado repetitivo, ¿no? Ya. Y es, Ya. nadie me exige resultados, ¿no? Y creo que esto está muy relacionado con que las ONGs tradicionalmente se han medido en base al buenismo. Oye, Ya. qué bien suena esto, qué trabajo más noble, Sí, y nadie mide el resultado ni los costes, ¿no? sí, Entonces, yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es coger lo mejor de la empresa Sí. y aplicarlo al mundo de las ONGs. Entonces, Ya. la medición del retorno no es opcional. O sea, bueno, la medición y maximización, ¿eh? Maximización del retorno. Claro. Es que no es opcional. O sea, es absolutamente necesario. Ya. Y el retorno puede que sea humano en lugar de financiero, pero Ya. lo vas a tener que medir con el mismo rigor. Y si no lo estás haciendo, Ya. es que no estás haciendo bien tu trabajo. Es complejo porque, claro, lo que no podemos tampoco es exigir profesionalismo en las ONGs, pero pagando a la gente la mitad de lo Ya, que cobraba total. en mercado y pretendiendo que no solo trabajen en algo importante, Sí. sino que lo hagan gratis no sé, o por amor al arte, digamos, ¿no? Yo, el impacto social, que es a lo que yo me dedico, la inversión de impacto y tal, la gran ventaja que tiene es esa. La gran ventaja que tiene es que desacoplas de la conversación cuánto ganas, si es voluntario, si no es voluntario. Oye, mira, gana lo mismo que en cualquier otra parte, Claro. y si gana menos es porque él quiere, y puedes captar talento. O sea, es decir, yo tengo ex Santander, ex McKinsey, ex no sé qué, te nutres de esa gente con la ligereza que es el libre mercado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que al final el problema, yo el tiempo que he estado trabajando, que tenía la ONG y tal, y que estaba en este mundo, joder, se perdía tiempo hablando de tú eres voluntario, tú no eres voluntario, tú cuánto cobras y tal. O sea, Claro. yo estuve en varias reuniones de tú cuánto cobras, que es como, pero ¿en qué otro entorno se pregunta esto? Sí, O sea, sí, sí. digo que en realidad es tan perniciosa la pregunta que parece una pregunta más propia de American Psycho que de la vida real, ¿no? O sea, parece Patrick Bateman y Paul Allen preguntándose. Es eso, bueno, es lo de siempre, es el foco en la pureza moral de la persona Ya. que ayuda en lugar del impacto, ¿no? Entonces, Ya. o sea, eso tenemos que cambiarlo. Es muy nietzscheano, ¿eh? Ayuda efectiva, nunca lo había pensado. Sí, sí, sí. O sea, es de primero de Nietzsche. O sea, todo este tema de la ambición que me has dicho es que me ha resonado porque, claro, o sea, Nietzsche yo siempre lo he considerado como un auténtico, pues eso, un filántropo, ¿no? O sea, una confianza en el ser humano brutal, porque todo este cambio que él buscaba, y la gente lo tiene muy denostado, como sabes, ¿no? Pero, Sí. pero al final él lo que decía es, tenemos mucho más de lo que estamos dando, ¿no? Y al final la sensación que me da con lo que me cuentas, siempre, no solo hoy, pero la sensación que me da es que tenemos mucho más de lo que estamos pudiendo ayudar y es una pena que no le demos una vuelta a la conciencia, ¿no? O sea, porque es un tema de conciencia al final. Totalmente, es que, vamos a ver, o sea, la reflexión ética no se puede hacer en un vídeo de 15 segundos en TikTok. Ya. O sea, es que, Eso también lo he pensado. ¿vale? O sea, tenemos que parar a pensar mucho más. O sea, también por eso el tipo de cosas que estás haciendo en la casa vacía está muy bien, ¿no? Porque es que necesitamos parar a pensar. O sea, por inercia nunca vamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. La inercia no lleva una vida bien vivida, lleva una vida consumida. Ya. Entonces, el parar a pensar es clave. Ya. Y la reflexión ética ha quedado huérfana. Lo cierto es que en países como España creo que ha quedado huérfana. ¿Por qué? Porque, primero, la religión que daba muchas respuestas de una forma u otra, más por hábito y por fe que por reflexión, está en declive. Ya. Irremediablemente. Bueno, ahora hay un cierto hay un revival. repunte últimamente, desde bueno, Rosalía y tal. Pero en términos, ¿vale? Yo siempre le digo a mi mujer, ya no cabe un tonto más recuperando la fe, macho. O sea, es una cosa, es como de moda, de repente, bueno, en fin. Son modas, pero también muchas modas son pasajeras, ¿no? Ya. La gente ha intentado, que es un desastre, reconducir hacia la política la ética, ¿no? Entonces... sí, eres un buen patriota, eres un mal patriota. Sí, bueno, y esto es un error porque el que no piensa como tú, no es que no piense como tú, es que es el mal, ¿vale? Porque tu bando es el bien. Entonces es que la política y la ética son cosas diferentes, ¿vale? La política... ¿Has leído un libro que se llama Contra la democracia? No. Sí, el escritor es...
Es que me lío. No sé si es Walter Brennan, ¿vale? Vale. Es un profesor, si no me equivoco, de Harvard, que básicamente distingue tres tipos de votantes. El votante vulcaniano, que ¿Vale? sería el de ayuda efectiva. Sí. El votante hobbit, que sería, pues eso, cuando Bilbo le viene a Gandalf y le dice, pero ¿qué me estás contando? Yo estoy en la comarca y estoy que te cagas, no me molestes. Y el tercer votante es el votante hooligan. Y estamos en el votante hooligan. Totalmente. Y él dice que tendríamos que ser vulcanianos. Léetelo, te va a encantar. Pues me Es gusta. que, a ver, Steve Brennan. Es que Walter Brennan es el actor. Es que me lío. Creo que Steve es Brennan Steve contra la democracia. Luego Vale. te lo confirmo. Como se dice en estos casos, lo ponemos en la descripción. Sí, justo en Pero las no me notas. acuerdo. Brennan es seguro el apellido. Pero bueno, contra la democracia se llama. Y es un alegato claro, es que los partidos políticos quieren hooligans, ¿sabes? Justo. Es que es una cosa... Joder, tío, me encanta que saques este tema porque no puedo estar más quemado del tema de politizar todo, tío. O sea... Pero es brutal, es brutal. Entonces, pero es igual que no tenemos sociedad civil, ¿no? No tenemos sociedad civil, pero tampoco tenemos reflexión ética fuera de estos cauces absolutamente defectuosos, ¿no? Ya. Y tenemos que recuperarlos. O sea, yo creo que el futuro de la humanidad o el futuro de nuestra humanidad, para hacerlo un poco más tangible, ¿no? Sí. Depende de encontrar estos espacios que no estén ya canalizados de forma partidista y con unas siglas, Sí. en los que podamos pensar por nosotros mismos y hacernos las preguntas importantes, ¿no? Sí, Borges tiene una frase que creo que es la que más repito de todas las frases de Borges, que es que tiene una reflexión en una entrevista, creo que es con Osvaldo Ferrari, que dice, creo que algún día llegaremos a un nivel de avance moral que no necesitaremos estados, ¿no? Y es una reflexión muy buena y, joder, yo que soy ya me conoces que soy tan venado y tan positivo, creo que estamos muy cerca, macho. O sea, cuando digo cerca, a ver si me pilla la velocidad de escape esa de Cordeiro y lo vivo, ¿no? Pero la sensación que me da es que ya, tío, o sea, hay gobiernos, hay mucha parafernalia, hay un tamaño del Estado, pues eso, insondable, pero, tío, yo creo que le preguntas a la gente qué prefieres que te gobierne, Pedro Sánchez o ChatGPT, y es que te contesta ChatGPT los del PSOE. O sea, que ya, o a los del PP le preguntas por Feijóo. Sí. O sea, digo, que es que, y estamos por ahora preguntándonos si pasan el test de Turing, o sea, cuando ya lo pasen, ¿sabes? Pero ya hay varios ministros, en Albania creo que hay un ministro que es una inteligencia artificial. Sí. Claro, es que hay varios ministerios, tío, que es que cuadra, o sea, digo, que es que las decisiones morales, o sea, se las regalo, en el sentido de que es que esto no va de decisiones morales, o sea, el departamento, acuérdate, el ministerio que le dan a Ábalos, o sea, el ministerio que le dan a Ábalos es tome señor y robe. O sea, ministerio de infraestructura, ¿no? Era infraestructura, transporte y no sé qué. Es como, tío, pero eso pones una IA y lo hace mejor, ¿sabes? O sea, Totalmente. Es que en el fondo, o sea, yo creo que necesitamos reacotar la política a la gestión de la cosa común. Claro. Y la ética es otro tema distinto. Ya. Y tenemos que trabajarlo en mucha más profundidad. Ya. Y es verdad, es que la gestión la puede hacer mucho mejor o la va a hacer mucho mejor ChatGPT. Es que además la trampa de que es la cosa común es que es muy tramposo. Claro, evidentemente, la puedes ampliar hasta el infinito, pero bueno, es que yo cuestiono últimamente mucho una cosa, y es que casi todo el mundo piensa que la política tiene que perseguir el bien común. Ya. Pero es que yo no creo que la política sea la herramienta para perseguir el bien común. O sea, yo creo que la política tiene que crear las circunstancias en las que podamos perseguir nuestro bien como queramos y de diferentes formas, ¿no? Entonces, claro... Sí, porque además el bien común, desde el punto de vista que tú lo estás proponiendo, cada 8 años va a cambiar el bien común. Claro, ¿no? claro, o sea, se redefine completamente. Evidentemente, nadie se acuerda del que no está en las fronteras de lo que tú te has inventado que llamas país, ¿no? Entonces, claro, o sea, nos hemos montado una especie de juego, en una realidad virtual... Metajuego. Totalmente. Entonces, estamos entretenidísimos peleándonos sin resolver lo importante. Ya. Bueno, Pablo, un placer como siempre. Millones de gracias por tu tiempo y por tu generosidad y a por ello, tío. La verdad que me voy muy convencido de que vais a crecer un montón. Pues nada, encantado y gracias por el espacio y un placer compartir camino.